Buenas noches, hermanos, los que estamos aquí en casa. Que Dios bendiga sus vidas. También a los hermanos que ven en Facebook y que también verán la predicación en YouTube. Que Dios bendiga sus vidas. Voy a leer ahí en Salmos 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Agradecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y así con esto vamos a entonar una alabanza para glorificar el nombre de nuestro Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Con los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza
tomar su asiento. Y gracias al Señor que estamos aquí una vez más a la casa de Dios. Amén. Dice su palabra en el Salmo 18:2. Dice: el Señor es mi roca, es mi amparo, es mi libertador, es mi Dios. Él es la roca en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva. Él es mi más alto escondite. Entonces nuestro Señor, Él es el que nos refugiamos, el que nos escondemos. La tortuga se esconde en su caparazón si no estuviera bien frágil, ¿verdad? Entonces la tortuga va caminando y dice: yo tengo mi caparazón y no me va a pasar nada, ¿verdad? Entonces así se le cae una piedra, le protege. Así nosotros tenemos nuestra confianza en Dios. Él es nuestro refugio y dice ahí su palabra: Él es el que donde nos escondemos, nuestro libertador, nuestro Dios. Que dice que Él es nuestro peñasco, quiere decir que nos escondemos hasta arriba como las águilas para que lo de abajo no nos alcance. Pero entonces Dios es nuestra fortaleza. Y hoy nosotros venimos a ver aquí a la iglesia porque necesitamos que Dios nos ayude y Él está dispuesto para ayudarnos. Su palabra nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y hoy nosotros venimos con esa necesidad de decir a Dios: aquí estamos, somos tus hijos, nosotros creemos. Al estar usted aquí en la iglesia significa bastante para Dios, porque venimos a escuchar la palabra de Dios. El versículo que se va a leer la Biblia es porque va a decir: mira, mis hijos vienen a escuchar una Biblia, una palabra que yo dije hace mucho tiempo. La palabra de Dios se escribió hace muchos años, pero la palabra de Dios está viva, no cambia, está presente, está viva porque tiene un efecto. Ahorita todos los productos que nosotros nos compramos tienen una fecha de caducidad y se vence, pero la palabra de Dios no se vence porque está viva, es agua viva, es reciente, tiene el mismo efecto. La palabra de nuestro Señor Jesucristo que usó cuando Él estuvo aquí en la tierra o cuando los apóstoles estaban aquí y usaron las palabras de Jesús, es la misma que nosotros tenemos porque es una palabra reciente, una palabra fresca y tiene el mismo efecto si la aplicamos nosotros. Es que yo invito a nuestra hermana Marina para que ella va a compartir nuestro mensaje en esta tarde y sea Dios bendiciendo y reciba esta palabra porque es palabra viva y palabra de Dios. Bendecidos. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Sé que la palabra del Señor ha estado trabajando muy grandemente en nosotros. En mí no para de trabajar. Cada que me toca compartir un tema, Dios sigue ministrándome toda la semana y sigue obrando con poder, ¿verdad? Antes de comenzar, bueno, doy gracias a todos los que nos ven por las redes sociales, a los que están aquí presentes. Les honramos, les bendecimos por haber tomado su tiempo para adorar a Dios y para escuchar su palabra. En esta tarde vamos a ponernos en las manos del Señor para que podamos ahora recibir esta palabra y que, como todas las prédicas, sean de gran bendición para nuestra vida. Amén. Padre, en esta hora te agradecemos por habernos permitido, Señor, un día más de vida, por darnos el privilegio de estar en tu casa, porque a veces no nos damos cuenta cuán afortunados somos de venir, de poder escuchar tu palabra. Y hoy, Padre, yo pongo esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor, para que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, conforme al propósito, conforme a la necesidad, conforme al llamado, conforme, Señor, lo que tú tienes, Señor, listo para cada uno de nosotros. Padre, ato y reprendo, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera transgiversar la palabra, todo lo que quiera confundir, lo que quiera dañar, entorpecer. Padre, en el nombre de Jesús, hoy lo echo fuera de este lugar, y en el nombre de Jesucristo, Señor, que toda esta palabra sea de edificación, sea de bendición, y que podamos, Padre, ser bendecidos de una manera especial, Señor. En esta hora también pongo mi vida delante de ti, para que seas tú usándome, Señor, y poder ser de bendición, Señor, para mis hermanos, para los que escuchan esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, si ya están pueden sentarse los que estaban de pie. Y bueno, vamos, el tema de hoy se llama Yo soy de bendición. Amén. Ahora, esto... Yo soy de bendición no quiere decir que lo estoy diciendo yo soy de bendición en yo, sino que Dios nos hizo de bendición, amén. Nos hizo de bendición, y esa palabra, aunque se la dieron a nuestro padre Abraham, vamos a Génesis 12:3.
solamente para que usted visualice, ¿verdad? Donde el Señor también nos la da a nosotros. Dice la palabra del Señor: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí vamos a parar. Ahora quiero comentarles esto: nosotros somos de bendición, estamos de acuerdo, ¿verdad? Amén, somos de bendición, pero a veces va a haber situaciones en nuestra vida donde nosotros no nos explicamos el porqué de las cosas, no las entendemos, pero es porque Dios necesita a veces bendecir a otras personas. O a veces nosotros tendremos que recibir la bendición. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, ahorita vamos a estar viendo unos ejemplos. Hay veces que puede pasar unas situaciones difíciles donde usted va a necesitar ayuda. Y lo vamos a estar viendo conforme a la palabra. Y puede haber mucha gente alrededor, pero Dios le pone una persona que a usted le va a ayudar. Y la persona se puede preguntar: ¿por qué yo? Porque esa persona necesita ser bendecida en un área de su vida. Amén. Y a veces no nos damos cuenta. Y nos pone Dios enfrente de personas que necesitamos bendecir. ¿Cómo es esto? Voy a dar unos breves ejemplos para después comenzar realmente con el tema. Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, es verdad, es la gracia de Dios, pero siempre decimos, la gracia de Dios y vamos a decir, me regalaron esto y el otro. Pero no nos damos cuenta y nos enfocamos, es verdad, es la gracia de Dios, gloria a Dios, pero Dios nos mandó a recibir bendición, pero también nos mandó a bendecir a esas personas. Porque ellos nos están dando a veces algo material, pero ellos a veces necesitan algo espiritual. Ellos no lo tienen y nosotros sí lo tenemos. Vamos a poner un ejemplo breve. Que alguien venga y le regale unas lavadoras. Y usted ve a esa persona y tiene dinero, tiene casas, carros, tiene terreno, lo ves, no, vamos a decir, monetariamente no le hace falta nada, tiene una buena casa, un buen carro, tiene dinero en el banco, pero Dios te mandó a ver su necesidad espiritual. Entonces Dios nos hace de bendición para ser de bendición. Y a lo mejor Él tiene algo, como dijo el apóstol Pedro: yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, recibe en el nombre de Jesucristo. Entonces a veces nosotros nos enfocamos y sí me dieron esto y sí me ayudaron en el otro, pero honestamente a veces se nos olvida ver que hay un propósito cuando Dios nos hace un encuentro con una persona. Y se nos olvida, vamos a decir que viene alguien y de repente usted, alguien que ni conoce, y le paga, vamos a decir, su mandado. Y usted se va bien feliz, pero nunca le preguntó a la persona si tenía una necesidad. Y Dios se la puso porque había una necesidad en esa persona, pero a veces nosotros no la captamos y nos vamos bien felices con la bendición, pero nos olvidamos de la necesidad espiritual de esa persona. Entonces esto es bien impactante. Ahora vamos a ir viendo cómo hay varios casos, y hay casos donde vamos a decir, las personas tienen, vamos a decir, los siervos de Dios tienen que pasar procesos difíciles. ¿Cómo procesos difíciles? Para que la persona que está, ya sea si es su patrón, ya sea si es un conocido alrededor, pueda ser bendecido por medio de la persona que Dios está mandando a ese lugar. Pero le digo, a veces nos enfocamos tanto en la situación que estamos pasando, que se nos olvida realmente que tenemos que ser de bendición para las personas. Amén. Esto es bien importante. Por ejemplo, vamos a decir, si nos pone el Señor a ir a una casa donde está un enfermo, y ese enfermo lo invita a ir a orar, pero primero le dice: pásate, siéntate, te voy a servir de comer esto, el otro. Y entre usted está comiendo, la persona le está platicando su situación. Si usted está atento, usted va a discernir y va a desgajar el problema. No quiere decir que usted, sino me refiero con la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento de Dios, y va a poder orar por esa persona conforme el Espíritu le está poniendo, y entonces esa persona va a recibir lo que está esperando, ¿verdad? Ya sea su milagro, ya sea su sanidad, ya sea una solución en su matrimonio. Pero si no estamos pendientes de eso, nosotros nos vamos a ir bien gozosos y bendecidos, pero no hicimos el propósito que Dios tiene de ser de bendición para las otras personas. Amén.
Entonces vamos ahora comenzando. A la pregunta del día de hoy: ¿se ha dado cuenta usted algún día que alguien le ha bendecido, que usted tiene que orar por esa persona en alguna situación? O sea, esa persona, vamos a decir que tiene dinero, pero usted se ha dado cuenta la necesidad espiritual que tiene. Vamos a decir que lo invitó a comer y le pagó todo, pero usted se ha dado cuenta la necesidad espiritual que esa persona tiene. Se ha puesto a orar por su salvación de esa persona. Vamos a ir viendo cómo hay diferentes necesidades en la palabra de Dios. Vamos también a estar viendo, vamos a Hebreos 13:2. Ahora, esto es bien importante. Nosotros, vamos aquí, tenemos que estar bien atentos, ¿verdad? Y hoy también vamos a hacer al finalizar una oración de para bendecir a todas las personas que nos han bendecido en nuestra vida. Porque aun cuando éramos, vamos a decir, no éramos hijos de Dios, hubo muchas personas que el Señor puso para bendecirnos. Amén. Vamos ahí. Entonces, Hebreos 13:2. Dice la palabra del Señor: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Amén. Esto hace referencia también a lo que se habla, en lo que le hablaron también, lo que Abraham realizó en el libro de Génesis. Y ahí vemos nosotros como en el Génesis, también cuando Abraham recibió a estos hombres, ¿verdad? Vamos, parece que es Génesis 18. Vamos, Génesis 18:1, y ahorita voy a dar la explicación de lo que Dios puso en mi corazón para compartirles. Esto lo menciona Pablo, pero tiene que ver con esta escritura del Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor en el 18:1: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones, dice, y salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa a prepararlo. Hasta ahí vamos a dejarlo. Cuando usted lo quiera seguir estudiando en la casa, para resumir, esto tiene que ver con el libro de Hebreos, y esto es bien importante. Nosotros tenemos que darnos cuenta. Por eso la palabra dice: no debemos de hacer acepción de personas. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Nosotros somos de bendición. Nosotros no sabemos cuándo vamos a estar bendiciendo a un nuevo siervo de Dios o un nuevo hijo de Dios, si lo quiere ver así, si no lo quiere llamar siervo. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Cuántas personas hubo en su vida que lo bendijeron antes de conocer a Cristo? Que le dieron hospedaje, que hicieron como Abraham hizo con los ángeles. ¿Quién le pasó esto en su vida? Que le abrieron su casa, le dijeron: come lo que necesites, no te preocupes por pagar nada, come carne, come esto, come el otro, bienvenido, y sigue adelante. ¿Quién le pasó esto? Ahora, estas personas, sin saberlo, bendijeron a un hijo o una hija de Dios. Y por eso le digo, hoy vamos a estar orando al final por esas personas que un día nos bendijeron aún cuando no estábamos en los caminos de Dios. Y ahí es donde ahora, ¿por qué dice usted, pero por qué ahora los vamos a bendecir? Porque a lo mejor ahorita ellos están necesitando esa bendición que nosotros nunca sabíamos que podíamos bendecirlos. Ahora, también hay un punto bien importante.
a veces nosotros decimos, no, pero ese que está allí pidiendo y pidiendo, usted no sabe si un día llega una persona y le pone las manos a ese homeless, y ese homeless es transformado y después se vuelve un predicador. Y usted no se da cuenta. Yo le digo esto, ¿por qué? Porque yo le digo que aquí a mí me tocó pedir dinero en las gasolinerías. Y hubo una persona, me acuerdo mucho, mire, yo sin saber de Dios, ese señor estaba viviendo una infidelidad en su matrimonio. Y no sabía el qué hacer. Él necesitaba hacer una llamada para corroborar y sacarse de esa duda, de esa incertidumbre que estaba pasando. Cuando estaba yo ahí, él dice, yo te voy a dar $50, pero quiero que me ayudes a hacer una llamada que me va a quitar toda esa carga que yo estoy pasando. Yo no conocía de Dios si no hubiera orado por él y hubiera hecho las cosas de diferente manera. Entonces se le ayudó en ese momento, el Señor se fue en paz, él me bendijo con $50 y ese día yo pude comer. Él no sabía que estaba bendiciendo a una persona que después va a servir a Dios, pero él lo hizo. Pero hoy le digo, yo lo bendigo donde quiera que esté, pero vamos a estar viendo cómo hay muchas personas que nos bendijeron. Yo no sé si a usted le pasó, yo fui una vez a Apan Hidalgo, yo me andaba mucho en varios lados, pero hubo una señora que me recibió en su casa y me decía, Marina, eres bienvenida en esta casa. Apenas me conoció y me decía, Marina, era una señora ya mayor, y me decía, Marina, pasa, come, siéntate, si quieres quedarte aquí te puedes quedar. Yo iba con mi hermana y mi hermana hasta se quedaba porque el trato que me daba a mí hasta dice, esta señora, ¿cómo te recibe? ¿Cómo te bendice? Te dice que si quieres agua de esto, del otro, de acá. Y esa señora fue de tanta bendición, pero ella sin saberlo sembró. Y a lo mejor a veces el Señor me la recuerda y yo me pongo a orar por ella. Y mi hermana ahora que están las cosas de Dios, dice, ¿te recuerdas de esa persona? Le digo, sí. Digo, ahora hay que bendecirla. Yo no sé si todavía vive, pero hay que clamar a Dios por ella. Ahora podemos bendecirla, ¿sí se da cuenta de eso? Entonces el Señor, le voy a decir esto, si no hubiera habido esa necesidad, ahora voy a este punto. Va a haber momentos donde nosotros vamos a estar en necesidad y va a ser la manera que Dios va a usar para bendecir a las personas. Y a veces nosotros solamente queremos la bendición del lado positivo, pero también viene del lado que a veces no nos agrada. Entonces vemos y nunca dejemos de bendecir a las personas, no importa quién sea. Yo le decía a alguien que, le digo, le doy gracias a Dios porque me ha tocado hablar con morenos, bendecirlos, pero también me ha tocado recibir bendición de ellos, a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces le digo, yo no tengo miedo y sí creo que Dios los puede bendecir en gran manera. Entonces, ¿qué le quiero decir? Usted no sabe si ese hermano un día Dios lo va a levantar de una manera especial. No deje de bendecir. Dios nos hizo de bendición. Quitémonos los prejuicios que tengamos en nuestra vida, que porque Él es de este lado, que porque Él es de este otro. No. Usted dígale al Señor, quiero amar a las personas y verlas como tú las ves. Porque si usted alcanza a visualizar eso, usted las va a ver cómo Dios va a obrar en sus vidas. Y esto va a ser muy gratificante porque usted se va a gozar. Más adelante vamos a ir viendo de cómo se va a ir viendo. Ahora vamos a un caso donde no fue nada agradable y aunque ya lo hemos visto, vamos a verlo, que hoy Cristo nos lo muestra y podamos percibirlo de tantas maneras nuevas que Dios tiene. Vamos a Primera de Reyes 17:3. Y esto hablando de la viuda de Sarepta, voy a tratar de ser breve, porque el punto realmente, el punto es ser de bendición. Amén. Entonces vamos, Primera de Reyes 17:3-24. Perdón, vamos allá al 9. Entonces habla de esta viuda de Sarepta, voy a tratar de ser lo más breve e ir al punto. Dice el 17:8, vino luego a él, ¿a quién? Al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, he aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Sí se da cuenta? Ahora, vamos a decir, ¿cómo que yo voy a estar
dándole un siervo de Dios y se supone que tú lo bendices, Señor. Es un ejemplo que fuéramos la viuda de Sarepta y dijéramos, ¿cómo es que voy a estar bendiciendo si se supone que es un hombre de Dios? No tiene por qué tener necesidad de pan. Pero nos vemos que aquí el profeta iba a tener necesidad. Amén. ¿Qué le quiero decir? No todo el tiempo en nuestra vida va a haber situaciones tan agradables, pero a veces Dios lo va a permitir para nosotros ser de bendición y le venga la bendición a la otra persona que nos bendice. Amén. Entonces vemos ahí, dice que entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. O sea, ¿por qué le ruega que le dé un vaso de agua? Si usted le ruega a alguien que le dé un vaso de agua, ¿por qué es? ¿Nunca le ha pasado llegar a una casa e ir ya bien cansado y con harta sed? ¿Y qué le dice a la señora o a la persona que está ahí? ¿Le puedo pedir un favor? Ahí es donde usted le está rogando, ¿sí o no es cierto? ¿Le puedo pedir un favor bien grande? Eso es rogarle a alguien. Él no se lo dijo con esas palabras. ¿Me puede regalar un vaso de agua fría? Sí, no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado varias veces. Entonces, cuando el profeta le ruega, quiere decir que el profeta iba muy sediento. Dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, ¿qué quiere decir? Que el profeta iba sediento y hambriento. Entonces muchas veces, a veces nosotros como hijos de Dios, podemos estar en un lugar y podemos, vamos a decirlo, le voy a poner un ejemplo, no quiere decir que esté en súper necesidad, pero vamos a decirlo así. Alguien le manda a llamar y le dice, quiero que venga a orar por mi hijo. Y usted, ok, perfecto. Y usted se va y tiene que irse después del servicio y no ha comido y no le va a dar tiempo de comer. Entonces va a llegar allá con hambre y con sed. Y la gente, por cortesía, le va a ofrecer. Amén. Entonces, nos damos cuenta de que es un propósito a veces de Dios. Se ve así tan sencillo, dices, ¿cómo? No, pero hay algo que nosotros tenemos que ser de bendición. Dice el 12, Primera de Reyes 17:12, y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y bueno, sabemos que dice que ella estaba, ya para parafrasear, que ya estaban casi a punto de morirse, ya nada más tenían para cocinar y para dejarse morir. Pero cómo la necesidad del profeta y cómo Dios le crea una necesidad al profeta, porque realmente le crea una necesidad de que le dé sed, de que le dé hambre y que no tenga más donde llegar más que a la casa de esta viuda. ¿Por qué? Porque necesita ser bendecida. ¿Quién? La viuda, pero no solamente la viuda, porque el profeta también recibe bendición. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces vamos a estar viendo cómo tiene que agravarse una situación a veces. Esto se lo digo porque a veces nosotros como hijos de Dios todos decimos, aleluya, gloria a Dios, la gracia, esto, el otro, y sí, pero estamos viendo la necesidad. Ahora vamos a estar viendo que el profeta le dice esta palabra de Dios. A veces va a venir, a veces Dios nos va a mandar con personas que tienen necesidad de una confirmación, de una palabra de Dios. ¿Cómo? Por ejemplo, en el 13 le dice el profeta, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Aquí mire lo que dice en el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ¿quién? ¿El profeta? Pero primero Dios lo mandó, ve ahí en esa situación difícil y tú también vas a estar en una situación de necesidad, de hambre y de sed, porque si no el profeta iba a decir, yo que voy a ir, tengo pan, estoy bien comido, tengo casa, aire acondicionado, no, qué necesidad, me quedo en mi casa, ¿para qué?
pero Dios le crea una necesidad al profeta. Y esa necesidad lo hace ir a casa de la viuda, llegar con hambre, llegar con sed, y después le da esta palabra. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces le da una palabra a esta mujer, le dice no temas, o sea, le está diciendo tú vas a ser bendecida. Amén. Vamos a ir viendo más adelantito otra cosa referente a esto. Ahora, para agravar la situación, le da de comer al profeta y etcétera, y luego se agrava la situación, porque dice que después se le muere el hijo. Y la mujer le dice, bueno, ¿y cómo está eso? Si se supone que iba a recibir bendición y que no me iba a faltar la harina, pero ahora mi hijo se muere. Pero ¿qué pasa? El profeta resucita al joven. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios fue a bendecir a esa mujer doble vez. La bendición es que no le faltara el alimento, pero también en resucitarle a su hijo. Entonces Dios acomoda todo. Si el profeta estuviera bien a gusto y llevara su vamos a decir, su buena mochila de comida y su agua, él no iba, a lo mejor hasta decía, no, mejor ya ni voy, como que ya el camino está muy largo. Pero la necesidad que tuvo al final de pedirle hizo que esta mujer fuera bendecida. Amén. Entonces, a lo que quiero llegar, que tenemos que discernir que a veces hay situaciones no muy agradables que nos van a pasar a nosotros y a la gente que va a ser bendecida, para que la bendición se active tanto como para el uno, tanto como para el otro. Amén. Ahora, vemos aquí, ahora vamos a otra, Segunda de Reyes 5. Vamos a Segunda de Reyes 5. Y este texto lo conocemos un poco, pero vamos ahí. Dice que Naamán, voy a parafrasear la primera parte. Naamán era general del ejército y dice que Dios le había dado que él ganara las batallas. Pero mire qué tremendo, para que Naamán fuera bendecido tuvo que ser llevada cautiva una jovencita. ¿Sí se da cuenta de eso? Vamos a decir que es una persona del pueblo de Dios y tiene que ser llevada a donde no quiere llevar, donde ella a lo mejor no quisiera. Y tiene que estar en un lugar donde no debería de estar. Dice en el 5:2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán, dice a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y bueno, parafraseando el contexto de esto, sabemos que Naamán fue y bueno, de repente se puso un poquito ahí histérico con el profeta, pero a final de cuentas recibió su sanidad, que nos lo muestra ahí, ¿verdad? Más adelante. En el capítulo 14 dice, y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio de la lepra. ¿Qué quiere decir? Es como si, vamos a decir, alguien de su familia tuviera que quedar o que se lo tuvieran que llevar a fuerzas a un lado para poder ser de bendición a otra persona, y no es un caso agradable. Yo estoy hablando de esto porque a veces nosotros como hijos de Dios todo lo queremos bonito, todo lo queremos hermoso, pero no nos damos cuenta que a veces Dios tiene un propósito grande y nos quiere hacer de bendición, pero a veces nosotros estamos acostumbrados a la comodidad, estamos acostumbrados a comer bien, a tener una camita, pero muchas veces, muchas de las personas que fueron de bendición, vamos a ir al punto, si esta joven no hubiera sido llevada cautiva, no hubiera sabido de Jehová de los ejércitos y no hubiera sido sanado, no hubiera recibido la bendición de la sanidad. ¿Qué quiere decir? A veces nosotros vamos a estar en puntos y situaciones difíciles, pero Dios nos ha puesto ahí para ser de bendición y otra persona reciba su sanidad. No con las comodidades, no con todos los lujos, pero Dios nos va a poner para ser de bendición a las personas. Ese es un punto. Ahora, vamos a Segunda de Reyes
ahí nos damos cuenta en Segunda de Reyes 7:2 que las personas creyeron. Amén. En el caso anterior que vimos en Segunda de Reyes, porque ahorita voy a tocar otro punto. En Primera de Reyes 17 en Segunda de Reyes 5 nos damos cuenta que la gente le creyó a esta joven. Esto es bien importante, que la gente crea. Ahorita vamos a ver a una donde mandaron un profeta y era tan grande la necesidad, pero hubo una persona que no pudo comer de esa bendición porque no creyó. Esto es bien importante. Entonces, vamos a Segunda de Reyes 7:2. Amén. Entonces dice, voy a parafrasear este punto, donde dice que Eliseo estaba en la situación difícil, ¿verdad? Que haga de cuenta que se vino un tipo de recesión y que hasta las madres se comían los hijos y que era tremendo, ¿verdad? El lloro, el lamento, ya no había nada, que habían cosas que se vendían por un montón de dinero y la gente ya no, vamos a decir que ahorita le vendían un pan por $100,000 y la gente dice, ¿cómo $100,000 un pan? Y eso es lo que estaba pasando, algo bien difícil ahí. Y entonces el profeta va y en esa situación difícil, igual yo siento que aquí Dios le está hablando a los profetas, porque los profetas Dios los levanta en situaciones difíciles para dar aliento y dar una palabra de parte de Dios. Entonces vemos al 7:2 que ahí hay una persona que no cree. Entonces el profeta le dice, mañana va a estar la flor de harina y va a estar esto. Haga de cuenta que de $100,000 le dice el profeta, mañana prepárense, porque el pan va a estar a $1. Y la gente, ¿cómo? Si está $100, está $1,000. ¿Cómo que si del precio que estamos, cómo? Era como también como una inflación en ese tiempo. Y dice, ¿cómo que va a bajar vamos a decir a $1? Si antes, ¿cuánto nos costaba un pan? Y entonces viene el profeta y le da la palabra al rey y el rey le cree, pero hay una persona que no le cree. Y veamos lo que le dice el profeta, dice en el 7:2, y un príncipe dice que sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. O sea que sí, ¿qué quiere decir? Que si el rey hubiera escuchado el consejo de este hombre, el rey tampoco hubiera visto la bendición. Vamos a ver, y dice, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que como no creen en el propósito que Dios ha puesto en nosotros, no te apoyan. Vemos que los que creen, por ejemplo, cuando le creyeron a la jovencita, era una niña. Vamos a decir, si ahorita viene, vamos a decir un niño y nos dice a nosotros, ¿qué le va a hacer? Ay, este niño con sus cosas. ¿A poco no lo dirían? A lo mejor dirían, no, ¿yo qué le voy a estar haciendo si ni tan siquiera a lo mejor se sabe bien la palabra de Dios? Y no escuchan la palabra. Un ejemplo de esta niña. Y nos damos cuenta que lo más tremendo, aquí esta persona no escucha la palabra de un profeta. ¿Qué quiere decir? No está creyendo. Y no está apoyando ni con su decisión lo que el profeta quiere llevar a cabo. Entonces esto es bien importante, creamos. Las personas que creen en los proyectos de Dios son las personas que te van a apoyar. Y esto es tremendo. Entonces vamos a estar ahí. Tenemos que ver la bendición, tenemos que creer para ver esa bendición, tanto como en las personas. Nos damos cuenta que este hombre dice que empezaron y que cuando se abrió la puerta, porque bajó todo, la gente se abalanzó a comprar y este hombre fue muerto y como dijo el profeta, lo vio, pero no lo pudo comer. Entonces nosotros creamos para poder ver la bendición y para ser de bendición. Vamos a decir que este hombre, este príncipe hubiera creído, ¿qué cree que hubiera pasado? Hasta hubiera sido una persona que hubiera apoyado para bendecir a las otras personas en repartir el alimento. ¿Sí o no es cierto? Pero como no creyó, ni tan siquiera pudo comer, ni tan siquiera tuvo el privilegio de poder ayudar, como dicen, aunque sea ser voluntario, en alinear a la gente. ¿Sabes qué? Acomódate aquí porque ya está la bendición, vamos a hacer un orden. Porque tenía una autoridad y dice, vamos a hacer un orden.
Entonces nos damos cuenta cuán importante es creer. Vamos ahora a Lucas 19:5. Ahora, hay veces que las personas no necesitan alimento, no necesitan dinero. Y tenemos que discernir porque Dios nos manda a hacer de bendición en salvación. ¿Cómo que en salvación? Sí. Que abran sus puertas para nosotros, para que el Señor nos dé una palabra y esa familia pueda ser salva, o alguien de su familia pueda ser salva. Amén. Entonces vamos al 19:5, y esto hablando de Zaqueo. Dice la palabra del Señor, dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué le está diciendo Jesús? Necesito que me bendigas hospedándome. ¿Sí o no es cierto? O sea, que me des permiso de quedarme en tu casa. Entonces vamos así, que llega un hermano y le dice: necesito que me des hospedaje y me dejes quedar en tu casa. ¿Qué le va a decir usted? Al momento se ve fácil, pero a veces dice: no, ¿y qué tal si? No, y luego si es su hermano, peor todavía, dice: no, yo no le voy a abrir la puerta a un hermano. Vamos a decir que dijera Zaqueo: no, yo no le voy a abrir la puerta a Jesús, tengo mi esposa, tengo mis hijas. No. Será muy el Mesías, pero yo tengo que tener cuidado de mi reputación delante de todos los que sirvo. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Pero no. Zaqueo, dice en el 6, entonces él descendió a prisa y le recibió con a ver si sí, o a ver si no, con sospecha. No, dice ahí que le recibió gozoso. Dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, él necesitaba ser, vamos a decir, bendecido en esa área, ser limpiado, pero también dice en el 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir? Zaqueo tenía dinero, tenía sirvientes, porque dijo: prepárame tu casa. Quiere decir que dijo: ahorita mando a los servidores que me preparen la mejor comida para Jesús, que me preparen ahí un lugar donde se va a quedar, que me preparen una ropa, que me preparen esto y el otro, no va a hacer falta nada. Pero ¿qué le hacía falta a Zaqueo? Ser bendecido en la salvación. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos cuando alguien nos invita a su casa a comer. No lo está invitando a comer nada más para que usted vaya y coma, sino que una palabra va a haber ahí. Y a veces nos salimos y no nos damos cuenta de eso. Entonces, Dios nos ha puesto de bendición para ser de bendición. Vemos aquí como Zaqueo lo que necesitaba no era dinero, no era comida, no era, vamos a decir, un milagro de una sanidad, pero el milagro más grande que él necesitaba era la bendición de la salvación. Amén. Ahora, vemos ahí que si Jesús y los otros siervos de Dios estuvieran solo en las cuatro paredes o en su casa descansando, vamos a decir que en ese tiempo hubiera aire acondicionado, pero no lo había, y estuvieran nada más descansando en su casa, ellos no podían ser de bendición a las personas. ¿Por qué? Porque estaban en la casa. ¿Quién los va a bendecir? Vamos a decirlo así, en la pandemia, vamos a decir, nosotros que trabajamos afuera todos los días ahí en el sol y no nos dábamos cuenta, Dios nos mandaba. Por ejemplo, el Señor me mandaba, yo hablo de mí, no generalizo, me mandaba y yo sin darme cuenta, yo andaba caminando y había gente que decía: no, pero es que esto, que lo otro, que le digo: mira, a mí Dios me mandó a hacer, Dios me hizo de bendición para ser de bendición. Y había señores que salían bien asustados, le digo: mira, pon tu casa en las manos del Señor Jesucristo. Ahora, si yo me hubiera quedado en la casa, ¿quién le iba a dar la palabra a esas personas? Ahora, hubo personas que me bendecían y me regalaban dinero. Ahora, esas personas
Yo agarraba y le decía que el Señor guarde tu casa, que el Señor guarde tu vida, porque me empezaban a preguntar, ¿qué crees que va a pasar con esto? Ponte en las manos del Señor Jesucristo. En las noches dile, pongo mi familia, pongo mi casa, pongo todo lo que me has dado en tus manos, Señor Jesucristo, y ponte a hablar con el Señor. Y les decía, ¿verdad? No puedo hablarle todo lo que les decía, pero ellos eran bendecidos. ¿Pero por qué? Porque el Señor me ponía, hey, Él te está bendiciendo, pero Él, fíjate su necesidad. Había personas que me daban un vaso de agua, que Dios le bendiga, que el Señor le cuide, que el Señor le guarde. Pero si yo me hubiera quedado en la casa, ¿a quién bendigo? Le voy a decir esto, le doy gloria y honra al Señor, pero yo de donde quiera que fui pasando a vender, no conocí ninguna familia que le falleciera un familiar de COVID. Y gloria al Señor. Donde yo iba pasando a vender, mi trabajo era, había personas que salían. De hecho, ustedes vieron la persona, la señora Raquel, le decía, no, pues le digo, me voy a poner el cubrebocas, le digo, no porque tenga miedo, sino por seguridad para usted. Dice, no, a mí no me da miedo, dice, ora por mí. Entonces, si yo agarro y no salgo, ¿cómo seremos de bendición para las otras personas? ¿Qué quiere decir con esto? A veces alguien le va a dar un agua allá en la calle y va a ser bendecido, y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos a Hechos 16:14. Hechos 16:14 nos habla de una mujer que por hospedar a un hombre de Dios prácticamente se creó una iglesia ahí en su casa. Vemos ahí, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Pero si se fija esto, ella rogó porque un siervo de Dios fuera a su casa. ¿Por qué? Porque esta mujer ya había discernido la bendición que le iba a venir. Rica eso, en el nombre de Jesús. Entonces dice ahí, me encanta esto, Dios. Dice ahí, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Cuántos de nosotros decimos, vengan a hacer una célula en mi casa, por favor, por favor? Y mire, qué hermoso es esto. Y dice ella, y nos obligó a quedarnos. O sea que les dijo, vengan, den la palabra, pero todavía quédense. Yo los voy a atender, yo les voy a dar de comer, yo voy a poner delante de ustedes lo que ustedes necesitan. Y me encanta porque esta palabra dice, y luego dice más adelante, que esta mujer, mire, imagínense nada más, se queda Pablo ahí, y esta mujer es bendecida porque Pablo se queda ahí. Y imagínense, se dice que ahí empezó vamos a decir, un movimiento de la iglesia tan tremendo, porque ella se quedó, pero su casa se hizo como una célula, y de ahí creció y se fue haciendo como una iglesia, porque ella no nada más amaba al Señor, sino que aparte de darles esa hospitalidad al apóstol Pablo, Pablo vio que ella tenía cualidades para que su casa fuera apta para ir a llevar y las personas fueran ministradas y fueran enseñadas de la palabra de Dios. Porque si ella amaba a Dios, obvio que se iba a meter a estudiar la palabra de Dios y iba a tener la capacidad. Si era una mujer que tenía capacidad para los negocios, claro que Dios le iba a dar la capacidad para poder aprender la palabra y poder ser de bendición a otras personas. Amén. Entonces esto es bien importante. Ahora, vamos a Mateo 10:41, ya casi para terminar, hermanos. Este tema como que es un poquito así porque no es una palabra que de esto y va a recibir esto, el otro. Es algo que a veces nos cuesta. Yo digo nos cuesta, ¿verdad? Yo le digo a Dios, ahora que me des mi casa, Señor, yo quiero recibir gente, ¿verdad? Allá en México yo le digo a mi mamá, recibe a la gente, dale agua, dale esto, dale el otro. Si necesitan bañarse en mi casa, que se metan. Y si necesita una persona que va vendiendo, dile que déjala que pase al baño, déjala, tú ábrele las puertas, no tengas miedo, porque la casa el Señor no la dio y es para eso. Amén.
Y mi mamá se goza porque a veces la gente dice, va con tanta necesidad, y mi mamá todavía dice, que Dios le bendiga, que Dios le cuide, que Dios le guarde. Entonces esa persona iba nada más a pasar el baño, pero se lleva una bendición extra. Y me gozo por eso, ¿verdad? Ahora, me encanta, la palabra de Dios es tan hermosa, hermano, que yo me gozo, así me va a ver de repente hablando con Dios, Señor, pero estoy así riéndome. Y bueno, dice el 40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. O sea, ¿a quién recibe? A Jesús. O sea, a mí me recibe usted, pero también, como yo llevo el Espíritu Santo, recibe a Jesús. Dice el 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice que el Señor Jesús les decía, cuando les dijo, estaba enfermo y me visitaste, tenía sed y me saciaste, tenía hambre y me diste de comer. Y dice, pero no, nosotros no te dimos. Dice, sí, pero a cuanto lo hiciste a uno de ellos, lo hiciste para mí. Porque nosotros no sabemos, hermano, quién de todas esas personas, aunque sea la peor, aunque sea el más borracho, aunque sea el más tomador, el más drogado, no sabemos cuándo el Señor lo va a tocar y lo va a levantar. Yo creo, hermano, yo cuando veo a una persona, yo creo, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otra persona. ¿Y qué quiere decir? Yo no sé si Dios me dice, dale a él, porque a lo mejor el día de mañana él se levanta y lo voy a ver cambiado, lo voy a ver transformado, un siervo de Dios, y dice, bendición de profeta vas a recibir. Amén. Y lo estás haciendo para mí. Entonces, nosotros somos de bendición y tenemos, vuelvo y le repito, que discernir. A veces podemos ver a alguien, a mí me toca ir a veces y pasar donde están los homeless y me dicen, hermana, ¿cómo está? Y a veces unos de ellos te dan un abrazo y no vas a decir, o a veces a mí me ha tocado personas que los están maltratando de los homeless y le digo, ven, y agarro y Dios me pone, dale, bendícelo, y le doy, y dice Dios, dale un abrazo. Y esa persona no te hace daño, pero las otras personas lo ven y, ay no, hazte para allá, está muy grande, ¿qué te vaya a hacer? Cuando tú ves a esa persona, te dice gracias y se va con una paz, se va con una bendición, hermano, que tú también eres tan bendecido de ver cómo el amor de Dios obró en su vida. Entonces, vamos a ser de bendición, hermanos. A veces salga en la calle, discierna si alguien le invita un helado a sus hijos que le va a pagar en la línea. Oh, ¿cómo estás? Gracias, que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Y dónde vives? ¿Qué te parecería un día te visitamos? Porque usted no sabe, Dios está haciendo un encuentro divino ahí. Y nosotros a veces no lo discernimos, nos vamos como dice, prende el carro, no sea que se vaya a arrepentir el que me está pagando el mandado. No sea que se va a arrepentir el que me está pagando el lonche, no sea que se vaya a arrepentir el que me está pagando la ropa. Y no nos detenemos a pensar, Dios, a lo mejor me estás diciendo, hay muchas veces que Dios nos pone a interactuar con la gente para poder tener ese encuentro divino con las personas y ser de bendición para con ellos. Espero que este tema haya sido de bendición, hermanos. Recuerde, seamos de bendición, salga allá afuera, cuando salga allá afuera, de los que salen a caminar, no se le quede viendo a las personas como que yo ni lo conozco, ¿qué me va a hacer? Ay, no, ni confianza tengas en la gente, póngase en las manos de Dios, dígale, Señor, que las personas que yo me encuentre allá afuera, puedas tú mostrarme quién es el que tiene una necesidad. A veces, hermano, es bien tremendo, va a haber alguien que usted se le va a caer algo y aún va a haber una persona que lo va a recoger y se lo va a dar. Cuando usted lo va a ver a los ojos, el Señor le va a poner esta necesidad, esta persona tiene necesidad de esto. Y entonces tú ya le empiezas a hablar a esa persona de Cristo y primero, obvio, le da las gracias, pero Dios empieza a ponerte qué vas a hablar con él. Y ahí van caminando, yendo al estacionamiento, ahí. Y qué bueno, oh, gracias, mira esto, lo otro. Entonces, déjese ser instrumento, deje que Dios lo bendiga, pero también sea de bendición.
Miremos el propósito que Dios tiene allá afuera con nosotros. Recuerde que a veces hasta por medio de un niño, como lo hizo con Amán, con esta jovencita, si ellos lo hubieran dicho y decir, ay, esta es nada más una jovencita, ¿qué le haces caso? ¿Ella qué va a saber? Y nos damos cuenta que pudo disfrutar. Ahora usted imagínese cómo se sintió la joven de poder haber sido de bendición para alguien. ¿Cómo cree que ella aumentó su fe todavía? De ver a Naamán sano. ¿Cómo cree usted que se sintió ella en su corazón? De que Dios haya respaldado, porque ella, si usted se da cuenta, a ella le dio una palabra de profecía, porque lo que dijo se cumplió. ¿Cierto o no es cierto? Y esa jovencita, a final de cuentas, fue dando una profecía. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, vamos a decir que allí Dios le empezó a decir, yo voy a respaldar tus palabras, mija, aunque seas una niña, yo te voy a respaldar. Y esa jovencita, no sé si pudo dar más palabra de Dios, pero sigamos adelante, creamos para ser bendecidos, para ser de bendición. Y no dejemos, y al rato vamos a orar por las personas. Sí, que Dios nos haga de bendición y que nos enseñe a discernir, aun cuando estamos en las situaciones más difíciles, pero si usted se acuerda de alguien que le bendijo, a lo mejor hoy es el tiempo que esa persona necesita que usted ore, hoy que sabemos de la palabra, porque a lo mejor antes no sabíamos, y que oremos y bendigamos a esa persona, y vamos a decir que la persona, vamos a decir que ya era mayor y que no está viva. Señor, conocimos a algunos de ellos, a sus hijos, ahora bendice a sus hijos. A lo mejor necesitan salvación, a lo mejor necesitan alimento, a lo mejor necesitan trabajo, a lo mejor necesitan algo de parte tuya. Hoy dale la bendición que ellos necesitan. Amén. Que Dios les bendiga. Con esto entrego el lugar. Sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Padre eterno,
linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Esperemos que esta palabra que el día de hoy nuestra hermana Marina comparte con nosotros, la apliquemos, ¿verdad? Que nos enseñemos a bendecir, nos enseñemos a orar por otras personas, por el necesitado, que hay tanta gente que necesita, ¿verdad? De una oración o de simplemente de bendecirlo, ¿verdad? De un Dios te bendiga, y ya eso va a ser una bendición para ellos. Entonces, así que pongámoslo por obra, ¿verdad? Para poder hacerlo también nosotros. Esperamos que haya sido de bendición, hermanos, y los esperamos en el siguiente servicio. Recuerden que somos Iglesia de Cristo Kadosh, estamos con las puertas abiertas para cuando gusten ustedes venir. Esta es su casa, y si tiene alguna necesidad puede poner ahí en el Facebook o en YouTube un mensaje y podemos responder y orar por su petición. Estamos con nuestro pastor Arturo Jurado y esperemos vernos en el siguiente servicio.
Que Dios les bendiga.